Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Recientemente, hace unos 3 meses, ha salido el libro sobre la democracia en los ojos de la gente, 25 años de la cultura política en Bolivia, publicado por Ciudadanía y la Fundación Konrad Adenauer. Se trata de un conjunto de reflexiones que han hecho diferentes analistas del país sobre la situación de la democracia en el país. Es un tema obviamente imprescindible de discutir hoy en día, justo cuando estamos a las puertas de una nueva elección, donde se están discutiendo varios temas que hacen a la democracia, pero además discusiones que se ven cruzadas por una serie de elementos como la crisis económica, la crisis del tejido social o la fragmentación del tejido social, el incremento de las violencias criminales, es decir, un conjunto de factores que nos llevan a pensar que cada vez más estamos en una situación, en todo caso, de vulnerabilidad frente al tema de la democracia. El informe que acaba de publicarse tiene además una gran ventaja, y es que se sustenta en la base de datos de una encuesta que se ha ido llevando a cabo en el país, que se ha ido levantando en el país en los últimos 25 años. Una encuesta que además se realiza de manera comparativa con otros países. La misma encuesta se realiza en varios países de la región, o sea que tiene dos grandes ventajas. Uno, que nos permite ver de manera retroactiva frente a lo que sucedía en los años pasados, pero también nos permite mirarnos como país en relación a los otros países de la región. Para hablar de esta investigación, a partir de la cual surgen varias preguntas sobre, por ejemplo, en qué estamos en términos de democracia, cómo las bases de datos cuantitativas nos permiten repensarnos sobre ese tema, qué nos dice los datos sobre la situación en Bolivia frente a otros países de la región. Para hablar de todas estas preguntas, hemos invitado al coordinador justamente del libro, el doctor Daniel Moreno, que además es coordinador de la encuesta del Barómetro de las Américas de la POP, se llama, sacaré mis chanchullos, Opinión Pública de América Latina, y que además es investigador de la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública de Ciudadanía. Daniel Moreno tiene un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, es profesor invitado de distintas universidades, incluidas obviamente la del CESU, es uno de nuestros investigadores y profesores asociados importantes, es representante de Bolivia de UAPOR, de la Asociación Mundial de Estudios de Opinión Pública, y es gerente general de la empresa de investigación social DataAcción SRL. Vamos a hablar de todos estos temas con Daniel. Mil gracias por estar con nosotros en este set. Gracias a ti por la invitación, Alejandra. Es un gusto estar aquí. Concretamente empezaremos por lo primero. Tú eres experto, tienes un doctorado sobre el tema, pero eres experto en datos cuantitativos, sobre todo. Has ido llevando a cabo varias encuestas, entre ellas la encuesta mundial de valores, que algún rato vamos a hablar en el programa. Se está desarrollando la segunda versión de levantamiento de datos o de informes en el país. Te has ido haciendo cargo de todas las encuestas del Latino Barómetro desde que en 1998 que se ha iniciado el proceso, es decir, trabajas mucho con datos cuantitativos. Entonces voy a empezar directamente por la pregunta relacionada a estos datos cuantitativos, es decir, sabemos que en ciencias sociales hay los métodos cuantitativos, hay los métodos cualitativos, ahora hay una fuerte tendencia a los métodos mixtos, donde se combinan, pero yo me voy directamente a los métodos cuantitativos. ¿Cuán útiles son los métodos cuantitativos para comprender realidades concretas? No me refiero tanto a las encuestas últimas que se están haciendo sobre las elecciones, sino para comprender realidades como las que estamos analizando hoy de democracia. Creo que particularmente en Bolivia tenemos una forma de hacer investigación social bastante cualitativa, pero bastante puntual. Asumimos que como este es un país lleno de peculiaridades, Bolivia es un país distinto a los otros y no tenemos mucho que compararnos, que la realidad social, económica, política en Bolivia no es comparable con la de los otros países. Y creo que ese es un error en términos de perspectiva.
Creo que al final es evidente que los países latinoamericanos tenemos mucho en común en términos de procesos históricos, en términos de realidades políticas en este caso, y que desaprovechar la oportunidad de aprender acerca de nuestro país viéndonos en el espejo de otros países es un error. Entonces, lo que busca hacer el proyecto de opinión pública de América Latina, del cual Ciudadanía es socio en Bolivia desde el año 2004, es generar un marco comparativo internacional que nos permita ver a cada uno de los países en referencia a los otros. Entonces, por ejemplo, si yo te digo el 30% de la población en Bolivia confía en el Tribunal Supremo Electoral, sin duda es un dato bajo, pero ¿qué tan bajo es? En relación Claro, entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo sabemos si es que esto es muy alto o muy bajo? Es viéndonos en relación a otros países. Entonces, el banco de información de la APOP permite hacer esas comparaciones y ver si es que ese promedio, si es que ese resultado a nivel nacional es alto o es bajo. Pero además permite comparar los datos del país en la actualidad en el tiempo. Entonces, podemos no solamente vernos en referencia a otros países, sino a nosotros mismos atrás, ¿no? Utilizando atrás en el tiempo, utilizando la misma metodología, los mismos recursos de investigación, cómo se ve ahora la cultura política de los bolivianos. Y eso es lo que queremos hacer en esta encuesta. Entonces, no solamente tenemos la mirada puntual del momento y del país, sino esta mirada comparativa en el tiempo que nos permite trazar los procesos, y por eso sabemos, y de eso vamos a hablar, me imagino en unos momentos, sabemos cómo han ido evolucionando los indicadores que tienen que ver con la relación de los bolivianos con las instituciones democráticas en el tiempo y en relación a los otros países. Que de hecho ustedes han sido uno de los primeros centros en Cochabamba y en Bolivia de justamente tratar de manejar esta mirada a partir de datos de manera comparativa en el tiempo y en la región. Ahora, ahí hay una pregunta que tal vez sería bueno aclarar. Esta encuesta de Latinobarómetro de las Américas, de la APOP, se inicia en 1998, es decir, son varios años que se vienen levantando cada 2 años. Tal vez podrías un poco contextualizar la encuesta, cuándo empieza, por qué empieza y cuál es el objetivo concreto de la encuesta. Después quisiera entrar un poquito a los detalles de las preguntas. Claro que sí. Sí, la encuesta en Bolivia se hace desde 1998 en el marco de un proyecto que estuvo dirigido inicialmente por el profesor Mitchell Seligson en la Universidad de Pittsburgh, que buscaba generar un marco de información útil para la reflexión académica sobre la ciudadanía en América Latina, ¿no? La ciudadanía y su relación con las instituciones democráticas. Entonces, lo que buscaba al proyecto en sus inicios es hacer algo que no existía en ese momento o que tenía alcances muy limitados, generar información de calidad que sea representativa de los distintos países y que nos permita mirar la región de América Latina en general, pensando en la calidad de la democracia y la relación que tienen los ciudadanos con las instituciones democráticas. Entonces, ese es el origen. En Bolivia se empieza a hacer desde el año 98, cada 2 años, y la particularidad que tiene el proyecto LAPOP es que al ser un proyecto académico, hace mucho esfuerzo en que toda la generación de la información se haga a través de procesos rigurosos que garantizan la calidad de la información y la comparabilidad entre los distintos países. Entonces, eso implica, por ejemplo, desarrollar un conjunto de recursos que permiten garantizar la calidad de información, reducir el error y reducir todas las posibilidades de fraude o de datos que no sean veraces, ¿no? Entonces, la APOP ha venido desarrollando en estas casi 3 décadas un conjunto de recursos que ahora se utilizan en otros estudios, como por ejemplo la verificación de la duración de las entrevistas, la verificación de la identidad de los encuestadores, la verificación del lugar donde se realiza la entrevista para estar seguros de que verdaderamente se haga
donde ha sido seleccionado a través de un proceso aleatorio, una muestra aleatoria, no sé, en un área rural en el municipio de Yacuiba, por ejemplo, y que no es el encuestador que está en su cama haciendo inventándose los datos, cocinando los datos, que esa era una de las deficiencias que tenían antes las encuestas, ¿no? Entonces se han generado un conjunto de mecanismos que pasan por el uso, por ejemplo, de dispositivos electrónicos en el campo. No es una encuesta con lápiz y papel, sino es una encuesta con un formulario electrónico que permite captar el GPS, que permite grabar la totalidad o parte de las entrevistas para escuchar posteriormente qué es lo que está diciendo, cómo está leyendo el encuestador las preguntas. Son preguntas que se desarrollan en un marco académico y que son probadas en cada uno de los países y ajustadas para cada país a través de un proceso de prueba cognitiva de las preguntas. Entonces, como parte del estudio, antes propiamente de la encuesta, tenemos espacios de discusión cualitativa con personas similares a las de la muestra, a quienes les pedimos que nos expliquen qué es lo que entienden con cada una de las preguntas que les estamos planteando. Entonces, las preguntas que se plantean en cada país tienen que pasar ese filtro. Claro, ese filtro que garantiza la comprensión de las personas para hacerse. Entonces, por eso es que los datos son comparables a nivel internacional y a nivel del tiempo, y no son solamente una repetición de preguntas enlatadas, ¿no? Sino que son ajustadas a un contexto local. Se adaptan a los contextos locales. Ahora, todos sabemos cuando trabajamos con encuesta que la pregunta es fundamental, porque muchas veces tú estás buscando cierto tipo de respuesta que te sirve para ciertas hipótesis que tú tienes en tu investigación. Y ahí la pregunta es concreta, es si están trabajando en todos los países de la región, porque se aplica en todos los países de la región, y cómo trabajan las preguntas, quién define, ya tú las adaptas a niveles locales, pero quién define qué preguntas van a entrar. A ver, la APOP tiene un espacio de reflexión académica, de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, ahí primero hay un concurso abierto, cualquier persona puede presentar una pregunta, si es que está, por supuesto, sosteniendo o sustentando esa presentación con reflexión previa y con pruebas. Entonces, tú como investigadora puedes presentarle a la APOP en la Universidad de Vanderbilt esta tu propuesta de preguntas, y si está suficientemente justificada y si se ajusta a la lógica del cuestionario, puede incluirse. Pero es un esfuerzo académico, es un esfuerzo que surge de una comunidad académica y no necesariamente de la visión ni de una empresa privada ni de una entidad específica a nivel internacional, como podrían ser las Naciones Unidas, ¿no? Sino el cuestionario es producto de un espacio académico abierto, por supuesto, con las limitaciones que tiene un espacio académico. Bueno, es importante tener en cuenta que con las restricciones en los financiamientos internacionales actuales y particularmente con lo que sucede con la administración del gobierno de los Estados Unidos, se pierden muchos fondos y que la misma continuidad de este esfuerzo que tiene un cuarto de siglo en Bolivia está en riesgo. Ahora, sí, que es una gran pena, ¿no? Porque vamos a perder esa continuidad. Pero hemos dicho que que nos permite compararnos en el tiempo, lo que quiere decir, y es mi última pregunta más técnica, que hay ciertas preguntas que se van a ir repitiendo en el tiempo, ¿no? Aunque vayan cambiando tal vez la forma de plantearlas y demás. Y hay otras que aparecen. ¿De qué depende eso de que aparezcan de esta comunidad, o hay algún tipo de interés también académico por implementar y por mantener? Primera pregunta un poco más técnica. Y segundo, ¿hay preguntas por región específicamente, si por país específicamente, o son todas que se repiten a nivel en todos los países de la región? A ver, hay este conjunto de preguntas que se mantienen desde el principio y que se hace todos los esfuerzos por no modificarlas. Por más que algunas no sean del todo perfectas para medir algo que nos interesa, no sé, pues confianza en la democracia, por ejemplo, satisfacción con la democracia, a lo mejor hay una mejor forma de hacer esa pregunta.
pero cambiarla implica romper la posibilidad de comparar con el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ser muy grande el incentivo para cambiar la pregunta y perder la comparabilidad hacia atrás. Lo que se gana en términos de una nueva pregunta tiene que ser mucho, ¿no? Entonces siempre hay ese compromiso entre lo que ya está y se mantiene así por dependencia de sendero, que lo que sería mejor en términos óptimos. Entonces, por un lado hay esto, se arrastra lo que se tiene, que es lo que permite hacer comparación. Y aparecen preguntas que tienen que ver con nuevos temas, que en el caso de la cultura política empiezan a hacerse más importantes, no sé, autoritarismos, temas de seguridad ciudadana que tú conoces y que tú trabajas, que hace 25 años no tenían la saliencia, la relevancia que tienen ahora, entonces que es necesario incluirlos. De nuevo, eso se hace en un marco de reflexión y de diálogo académico entre pares, y también se deja abierta una cuarta parte del cuestionario, un 25% de las preguntas que son locales, que tienen que ver con la realidad de cada país. Y ahí los investigadores, quienes estamos a cargo del estudio, tenemos que decidir también si plantear preguntas nuevas, que siempre son interesantes y abren puertas, o volver a incorporar preguntas que estaban antes y que nos permiten tener una comparación. Entonces siempre hay un compromiso ahí, un sacrificio entre lo nuevo e interesante y la posibilidad de comparar en el tiempo. Ahora, iremos ya a los resultados, ¿no? Ya hemos un poco visto la parte técnica y cómo se levanta. Iremos a los resultados que concretamente se han traducido en este informe sobre la democracia en los ojos de la gente, 25 años de cultura política en Bolivia, que justamente está reflexionando sobre un tema que nos parece fundamental hoy en día en Bolivia, en qué estamos en la democracia, a la puerta de una nueva elección. O sea que este estudio también nos permite tratar de comprender qué está pasando en el país cuando estamos a punto de tener una nueva elección. Tú has sido coordinador del libro y me gustaría que un poco cuentes en qué consiste, cuál era el objetivo del libro y cuáles son los grandes temas que se están abordando en este libro. A ver, primero creo que es fundamental la intención que tiene esta publicación y otras de la serie. A ver, como en Ciudadanía generamos esta información que es parte de un banco de datos gratuito, internacional, pero no nos sentimos satisfechos solamente generando la información y poniéndola a disposición de investigadores internacionales que vengan y que analicen los datos por nosotros. Creemos que es fundamental complementar la generación de información con una lectura local de los datos, ¿no? Con el desarrollo, primero el desarrollo de una capacidad analítica de esta información, de procesar y de analizar esta información. Ciudadanía está 20 años trabajando sobre estos datos y construyendo esa pequeña comunidad de investigación y de reflexión sobre estos datos. Entonces, la idea es no solamente generar y poner a disposición del gran público internacional y de los investigadores y académicos en el mundo la información, sino ser capaz de procesarla, de leerla localmente. Entonces, hago énfasis en esto porque es parte importante de la motivación institucional que tiene Ciudadanía para abrir la puerta a este tipo de estudios. Entonces, lo que queremos en este libro en particular, porque se han publicado textos con distintos alcances y distintas intenciones durante los últimos 20 años, cada 2 años que se realizan las encuestas, se genera un informe, pero hemos querido que sea capaz de valorar cómo ha evolucionado la cultura política de los bolivianos, las actitudes que tienen los ciudadanos hacia las instituciones políticas en 25 años, en cuarto de siglo. Y en un cuarto de siglo que no es pues un periodo cualquiera en la historia de Bolivia, sino es un periodo particularmente movido, ¿no? Es un periodo en el cual en los últimos 25 años, entre el 98 y el 2023, que son los últimos datos con los que trabajamos, han sucedido primero el colapso del anterior sistema de partidos, pero antes el 98 todavía estaba saludable, ¿no? El 98 todavía se vivía con entusiasmo
qué sé yo, la participación popular, la descentralización. Era un momento, no era un momento de crisis al inicio de este periodo. Un momento de retorno, de afianzamiento de la democracia, además, Sí, de que las percepciones eran distintas. Eran distintas. Después sí hay un momento de crisis muy claro en los primeros años de los 2000, donde colapsa todo el sistema político y en general la sociedad boliviana entra en un momento de crisis de identidad y de reconstrucción de un nuevo proyecto, ¿no? El proyecto que viene de la mano del proceso de cambio liderizado por el MAS, y que tiene sin duda su punto más alto el año 2009 con la aprobación de una nueva constitución que marca las nuevas reglas y que obliga a ajustar un conjunto de todo el marco normativo en el país, pero también nos obliga a los bolivianos a pensarnos y a actuar de una manera diferente. Y es un proceso que evidentemente para el 2023 está llegando más bien a un ciclo regresivo, al fin de ese ciclo político, en una situación de una crisis económica muy alta, pero además en una situación de debacle institucional como la que se vive en el país, particularmente en lo que tiene que ver con el sistema de justicia, pero no solamente. Ahora es bien interesante lo que tú nos estás haciendo, este recorrido, porque justamente los datos te permiten ver esas relaciones con los contextos de lo que percibe la gente en términos de cultura política, con los contextos de crisis, los eventos que se van dando en la sociedad, y eso sí se ha permitido reflejar en esta evolución de los datos. Pero nos iremos a este último periodo. ¿Cuáles tú dirías que son los principales problemas o cuáles son los principales problemas que hacen esta percepción que yo creo que es cada vez más peyorativa frente a la democracia entre los bolivianos, o no? Sí, pero no solamente la democracia en términos generales, sino la democracia en lo que se refiere a sus instituciones particulares, ¿no? Que no tienen todas la misma valoración, pero que están todas en este momento de regresión en términos de confianza, ¿no? No le sorprende a nadie que la confianza en las instituciones del sistema judicial sea muy baja, ¿no? Sabemos el estado calamitoso en el que se encuentra el sistema judicial en Bolivia, pero también la confianza es muy baja en la policía, también es baja en el Tribunal Constitucional, también es baja en el Tribunal Electoral, y esto es quizás lo más preocupante, porque si partimos de la idea de que la única transformación posible es en el marco de la democracia, el hecho de que los ciudadanos duden de las virtudes y de la transparencia del órgano electoral es un problema. Entonces, en general, la percepción de los ciudadanos es consistente con lo que vemos en el país, un proceso de descomposición institucional y social en el que además de manera muy peligrosa coincide una crisis económica aguda. Y en relación a los otros países, porque una de las ventajas de la POP es que justamente te permite mirarnos en relación a los otros países, bueno, debe ser una tendencia, es una tendencia generalizada esta crisis de las instituciones democráticas, salvo tal vez alguna excepción que sería interesante destacar, pero en relación a los otros países, ¿cómo estamos? ¿Somos uno de los peores países donde mayor desconfianza hay o es una especie de tendencia general? Suceden las dos cosas. Existe una tendencia que no solamente es clara en América Latina, pero que también existe en todo el mundo, que es a los ciudadanos en todo el mundo cada vez valoran menos la democracia. Algunos creen que tiene que ver con que las nuevas generaciones no han tenido la experiencia en su vida de las dictaduras o de momentos de autoritarismo, y por eso es que no reconocen las ventajas de vivir bajo un régimen democrático. Pero esto sucede en Europa, esto sucede en Estados Unidos, hay una erosión de la confianza de los ciudadanos en la democracia. Y es un problema en general para todo el mundo y obliga a los politólogos, a los filósofos políticos a pensar cuál es el futuro más allá de la democracia, ¿no? Si es que se ha llegado al fin de las posibilidades de crecimiento de las democracias y estamos en un momento de regresión.
Entonces, esta es una tendencia que se puede evidenciar en todo el mundo de manera bastante tenue, en América Latina y en Bolivia de manera muy clara, ¿no? Y por supuesto, no es lo que sucede en Bolivia, no tiene que ver con que, me parece que esto es importante, no tiene que ver con que los bolivianos se hayan vuelto menos democráticos, tiene que ver con que el Estado y sus instituciones defraudan las expectativas que tiene la gente y eso genera desconfianza. Entonces, la culpa, si quieres, no está en una sociedad que se vuelve antidemocrática, sino un Estado que no es capaz de generar esta simpatía, esta confianza de parte de los ciudadanos en sus instituciones. Hay más satisfacción, digamos, frente a la forma en que funciona la democracia que no creer en la democracia. Hay más, claro, hay una insatisfacción profunda, y es una insatisfacción que además está condicionada políticamente, eso lo vemos en los datos con claridad, porque quienes están cercanos al partido de gobierno tienen un nivel de satisfacción distinto que el resto de los bolivianos, ¿no? Entonces, cuanto más alejado del gobierno eres, menos satisfacción tienes sí, de la tendencia. Sí, pero no solamente menos satisfecho estás con cómo va el país, cosa que sería comprensible, pero sino además desconfías menos, desconfías más del Tribunal Electoral, por ejemplo. Solamente quienes están cerca del partido de gobierno confían en el tribunal. Entonces eso te muestra que las instituciones, que la fe de las instituciones está en juego y que solamente son capaces estas instituciones son capaces de seducir, de enamorar, de generar confianza en el grupo de personas que están políticamente cerca del gobierno, el resto del país no. Ahora, la encuesta de la POP no solo mide, digamos, la relación de los ciudadanos con las instituciones políticas formales, también mide la interrelación ciudadana como tal. Pues la ciudadanía no solo pasa con el hecho que voy a votar y no confío, o el hecho que llame a la policía y no confío, sino si confío o no en mi vecino, si confío, cuáles son mis relaciones, si quiero imponer sobre el vecino o no. ¿En qué estamos en términos de relaciones interciudadanas, digamos? Hay dos capítulos en el libro que son importantes para esto. Uno que tiene que ver con las tendencias autoritarias de la sociedad boliviana. Ahí se muestra que, si bien en algunos casos, en algunos indicadores hay un ligero repunte, por ejemplo, en relación a la tolerancia de las personas que son críticas del sistema de gobierno, en general los datos nos muestran que los ciudadanos están más dispuestos a tener una reacción negativa hacia los otros, ¿no? Una sociabilidad potencialmente problemática, que se agudiza en el marco de en un marco de inseguridad ciudadana que es creciente. Entonces, el capítulo sobre seguridad ciudadana me parece que genera información suficientemente sólida que permite entender que los bolivianos se vuelven más autoritarios, con actitudes potencialmente más violentas los unos hacia los otros, porque no confían en las instituciones, porque no creen que el aparato institucional vaya a hacer su trabajo en lo que se refiere a garantizar seguridad, y porque se sienten inseguros, porque sienten miedo en esa ausencia institucional. Y bueno, tú has dicho una cosa bien interesante, es decir, no confiamos en el otro, hay cada vez más tendencia a no confiar en el otro. Y eso en relación de los entre ciudadanos nos lleva a mayor violencia con el ciudadano. Hay una pregunta que es justicia por mano propia, estamos cada vez más de acuerdo a hacer justicia por mano propia, pero no confiamos en nadie, y el otro sí va a ser un desechable en todo caso. Pero también una tendencia es el autoritarismo. Y ahí yo voy un poco sacando conclusiones grandes de tu informe. El informe que se está presentando ahora nos está mostrando una tendencia más hacia el alejamiento de la sociedad boliviana del sistema democrático, o de lo que vendría a ser un sistema democrático de gobierno, y a un sistema más autoritario, o hacia dónde estamos yendo como sociedad. Yo creo que lo que nos está mostrando es esta es una situación de crisis de instituciones profunda, crisis institucional muy clara. Y la falta de instituciones en una sociedad moderna, la falta
de un Estado que funcione bien y que tenga instituciones que le garanticen a los ciudadanos, no sé, pues que van a ser juzgados limpiamente, que la policía va a atender los casos que tienen que ver con inseguridad sin necesidad de coimas y que no le tienen que tener miedo a la policía, que las elecciones van a funcionar bien y que la gente va a poder creer en eso. Si el Estado no garantiza eso, la gente empieza a responder con miedo y con violencia hacia los otros. Creo que todavía no estamos ahí, pero el momento de descomposición institucional es tan grande que la sociedad boliviana puede tener esta deriva autoritaria y violenta si es que esto no se controla pronto. Porque no es solamente una situación de crisis actual, sino me parece que es importante pensar que es una desilusión con un proceso político que no ha sido capaz de llenar las expectativas de la gente. Entonces, por eso es que los datos demuestran casi todos esta tendencia muy clara de incremento en la confianza en la primera década de este siglo, hasta llegar a su punto más alto justo después de la aprobación de la nueva Constitución, confianza en las instituciones, satisfacción con la democracia, promedios de apoyo a la democracia, llegan a su nivel, incluso confianza en el sistema judicial, que siempre ha sido problemático en Bolivia, llegan a su nivel más alto en una tendencia muy clara de ascenso hacia el 2010, el 2012, y después empiezan a caer de manera sistemática hasta llegar a su punto más bajo, el 2023, que es aún más bajo que el que registrábamos en el punto de inicio de la mayoría de las medidas que se tienen, en 1998. Entonces, no solamente estamos mal ahora, sino estamos mal de manera relacional. Venimos estando cada vez peor y creo que eso tiene un efecto adicional a solamente estar mal, ser parte de esta tendencia en la que seguimos cayendo. No parece haber forma por el momento de detener esa erosión institucional. Habría que tener toda una construcción institucional para eso, pero a ver, en términos comparativos, creo que estamos en la media de esta tendencia, pero hay algunos países, estaba acordándome del caso de Salvador, donde más bien hay un repunte de lo que la gente percibe que es democracia, y eso nos llama la atención, ¿no? Porque tenemos un Bukele como presidente que nos podría llevar a decir, bueno, cuán democrático es ese sistema, pero a ver, comentamos un poco, porque es bien interesante, todos estamos en caída, pero de repente aparece un país como Salvador donde hay un resurgimiento de la percepción positiva frente a la democracia, ¿no? Sí, y no es algo diferente a lo que vimos en Bolivia en esta primera década del siglo, de este siglo, donde el apoyo al presidente, la figura de un presidente muy popular y transformador del país, rebalsaba legitimidad al resto de las instituciones, y eso sucede en El Salvador. Tanto así que en muchas de las comparaciones internacionales, El Salvador en 2023, no sé si las cosas son iguales ahora, porque ha habido claramente, han pasado 2 años y han pasado cosas importantes en El Salvador, pero claramente en ese momento el apoyo a un ejecutivo fuerte era tan grande que incluso hacía que la gente no tenga en cuenta las notorias debilidades o las credenciales cuestionables en términos de derechos humanos y de protección democrática del gobierno de El Salvador. Entonces a la gente no le importaba de eso, somos cada vez más democráticos, se sentían más democráticos, más seguros, confiamos en que todo el mundo tiene un juicio justo, aunque claramente no necesariamente era así. Pero hay una popularidad muy grande que rebalsa al resto de las instituciones democráticas, y es algo similar a lo que pasaba en Bolivia en esa primera década también, donde mucha gente se vio obnubilada y también no tuvo en cuenta las limitaciones que se planteaban en ese momento en términos de ejercicio democrático en el país, salvando las distancias, claro. Ahora, lo que me lleva un poquito a pensar, se vuelve a reafirmar eso, que si yo estoy más cercano
al presidente y a la línea de los partidos políticos que están en gobierno, tal vez estoy más satisfecho con lo que pasa en el país. Sí, sí, estamos políticamente condicionados a ver las cosas. Entonces, mientras la mayor parte de la gente apoya al presidente, como es el caso de El Salvador, los promedios de todo el país suben, aunque tienes un grupo que puede ser muy crítico, pero que está marginado. En la medida en la que el porcentaje, la popularidad del Ejecutivo desciende, también descienden los promedios nacionales en todo. Pero quizás, más que ver comparaciones de estos casos extremos como El Salvador ahora o Bolivia hace 10 años, hace 15 años, es interesante ver países que tienen un recorrido mucho más estable, como el de Uruguay, por ejemplo, que sí es una excepcionalidad en el contexto latinoamericano por la estabilidad de sus valores democráticos. Costa Rica menos, pero tienes estos otros ejemplos que son más bien una referencia de estabilidad. ¿Cuáles serían? Uruguay, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Costa Rica. no, obviamente. No, Argentina definitivamente no. Chile después del 2019 tampoco. Claramente los que se distinguen son Uruguay primero, países. Costa Rica después. Sí. Entonces podríamos decir que la región latinoamericana, ¿por qué Latinoamérica, no? ¿La encuesta o incluye Estados Unidos y Canadá? Incluye Estados Unidos y Canadá. Entonces, incluyendo Estados Unidos, yo creo que en general hay una tendencia hacia, en términos de conclusiones, nos estamos alejando como Latinoamérica o como América de los sistemas democráticos. Quizás hay que ponerlo en que los sistemas democráticos que tienen nuestros países son cada vez menos capaces de satisfacer a la gente. Ya, no es la gente, sino son los sistemas. Yo creería que sí. Pero eso es algo que hay que discutirlo, que hay que ver la información más de cerca. Hay estas otras lecturas que más bien te muestran que lo que hay es una erosión autoritaria en la sociedad. Bueno, habría que discutirlo, ¿no? Porque si vemos cómo ha subido la desconfianza entre la gente, cómo sube la aprobación por el linchamiento, Y ahí hay una pregunta, hay ciertas preguntas como el linchamiento justamente que han dejado de hacerse, ¿no? En la POP. En las últimas encuestas de la POP. Sí, que lo que hacemos es tratar de incorporarlas en una o en otra ronda, entonces quizás ya no tienen la permanencia constante durante todos los años, pero vuelven a aparecer unos años después. Entonces podemos incluir, si es que volvemos a tener una ronda en el futuro, podemos incluir el linchamiento. Claro. Pero eso nos está mostrando que también hay una fragmentación del tejido social donde ya ni confío ni en la policía, ni en el instituto, pero también tampoco confío en mi vecino, ¿no? Es una tendencia generalizada. Y eso tal vez nos permite explicar por qué nos estamos alejando de los sistemas democráticos. De acuerdo. ¿O no? Bueno, vamos a discutir algún rato sobre el tema. O los sistemas democráticos se están alejando de nosotros. Bueno, o nosotros nos estamos alejando. En eso hay que discutirlo hacia el futuro. De todas maneras, todo esto está siendo discutido en este libro que se llama La democracia en los ojos de la gente, que acaba de ser publicado por Ciudadanía y la Fundación, siempre me olvido. Konrad Adenauer. Eso, me cuesta decir Konrad Adenauer, y todos están invitados. Esta encuesta, Daniel, lo interesante, vamos ahorita a ver cuáles son las miradas hacia el futuro. Lo interesante es que es accesible para todos los interesados, ¿verdad? Es accesible para todos los investigadores en formatos distintos. Primero, los estudios, el estudio nuestro, pero otros reportes también más esquemáticos y más sencillos de información ya procesada, están disponibles para descarga gratuita de la página web de Ciudadanía o de las de la APOP, si es que se quiere tener una visión más regional. Pero los datos mismos, el microdato es un recurso disponible gratuitamente para cualquier persona que esté interesada en descargar la información y quiera hacer su propia lectura de estos datos, ya sea para un trabajo académico, para una tesis o para tratar de entender un poco cómo están las cosas en Bolivia y en América Latina. De manera comparativa. Sin embargo, es para tener una perspectiva histórica, porque ahorita ya no va a haber otra encuesta. Tenemos la incertidumbre de si es que vamos a poder seguir con este esfuerzo hacia adelante.
entendiendo que no solamente es lo que pasa en Estados Unidos, sino que en general el mundo tiene este momento de regresión hacia, no sé, pues hacia la inversión en armamento antes que en investigación social, tiene otras prioridades que no sustentan o que no son favorables para hacer investigación sobre temas de ciudadanía y en general no son favorables para hacer investigación sobre nada, y eso no sucede solamente en Estados Unidos, donde está el centro con el cual trabajamos nosotros, sino que creo que se ve y lo vamos a ir viendo con mayor claridad en el futuro inmediato en Europa, en América Latina, donde las sociedades cada vez miran más hacia adentro y no hacia las posibilidades de hacer una investigación comparativa y sobre temas como estos. Es importante, ¿no? Mirarnos en relación al otro. Pero, sin embargo, hay otras posibilidades que sí se abren. Han lanzado, mencioné hace un rato, al principio de este programa, la encuesta mundial de valores. Creo que ahora están terminando la segunda. Sí, hemos terminado a finales del año pasado. La encuesta mundial de valores es un proyecto comparativo internacional que no tiene un foco tan marcado en la cultura política, sino en los valores de la gente vistos de una manera más amplia. Entonces, valores que tienen que ver con el conservadurismo, o más bien con la autonomía de las personas, que tienen que ver con la religión, o más bien con proyectos sociales más seculares, que tienen que ver con los derechos, con la equidad de género, con los derechos reproductivos. Entonces, este es un estudio que se hace desde finales de los 70 y que se hizo en Bolivia por primera vez el año 2017, que lo hicimos con Ciudadanía, con el CIS y con otras instituciones, y que lo estamos repitiendo, lo hemos repetido ahora el 2024, además con una muestra de adolescentes, de chicos de 12 a 17 años, que nos permiten comparar cómo los más jóvenes, cómo son las actitudes de los más jóvenes y los valores de los más jóvenes en relación a la población adulta, indagando las hipótesis de cambio generacional en los valores, pero además esta hipótesis de cambio en el tiempo de los valores en Bolivia. Estamos trabajando ahora en el análisis de la información y espero que en un par de meses podamos estar aquí sentados contigo charlando sobre ese estudio en particular. Eso te iba a decir, porque si bien no es democracia en sí, los valores siempre se cruzan también con aspectos democráticos, o sea que nos va... Los valores son fundamentales, no solo para la democracia, sino particularmente para este otro tema que te preocupa, que tiene que ver con el devenir autoritario de la sociedad, ¿no ves? Sí. Podemos rastrear eso también en los valores, qué tanto estamos dispuestos a reconocer el derecho del otro a ser distinto y a ejercer sus propias capacidades y su desarrollo individual. Eso es lo que está detrás y espero que podamos hablar de eso. Y ojalá las nuevas generaciones traigas buenas noticias y que las nuevas generaciones sean más abiertas a los derechos de los otros y no sean tan autoritarios. Yo apostaría que sí. Ojalá. Vamos a hablar de eso la próxima vez. Oye, mil gracias, Daniel. Realmente es siempre muy interesante conocer esta información que nos permite vernos hacia adentro en el tiempo, pero también frente a los otros. Y estos informes como los que hoy día hemos comentado son importantes justo cuando estamos a la puerta de una nueva elección y cuando el mundo está mostrando tendencias cada vez, yo creo, más alejadas de lo que hemos comprendido siempre por ser democracia, ¿no? Basta ver Estados Unidos, pero también basta vernos a nosotros, ¿no? Y este tipo de informes nos puede tratar de explicar por qué estamos en eso, ¿no? De acuerdo, pero no solamente explicar, que por supuesto que es importante desde lo que hacemos como investigadores y como académicos, pero yo creo que como sociedades, como personas, como individuos, como ciudadanos, nos da la posibilidad de reflexionar y de tomar posición en relación a lo que sucede en el país, entendiendo que la democracia y la vida en libertad que nos permite no es algo que esté garantizado, sino es algo que tenemos que cuidar. Es decir, pensar en nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Al final, justamente somos ciudadanos y tenemos cierto tipo de responsabilidad frente a la sociedad que estamos creando y que estamos creando para nuestros hijos, ¿no? Y eso es un poco lo que nos abre esta posibilidad. Mil gracias, Daniel.
Vamos a seguir conversando, quiero que saquen ese informe para volver a invitarte a discutir los resultados de esta segunda encuesta mundial de valores que ya pronto, espero, van a sacar. Va a ser un gusto. Gracias, Alejandra. Mil gracias. Y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Como siempre, los invitamos al siguiente programa de cursos que lo estamos lanzando cada viernes en las páginas, en el YouTube del CESU y que, bueno, trata de diferentes temas. Los esperamos para el próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel.